Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marcos Hernández y este es el video número 11 del curso de programación orientada a objetos en C#. En el video anterior estuvimos platicando sobre polimorfismo, una de las características que define a un lenguaje orientado a objetos, en este caso C#. Podemos mencionar que el polimorfismo es la característica que tienen los objetos de tomar varias formas. Y uno de los ejemplos que vimos en el video anterior fue el trabajar con una clase abstracta de la cual derivaban diferentes clases, y esa jerarquía permitía que yo pudiera transferir como parámetro una clase de la jerarquía, mientras que en la definición de la clase, pues simple y sencillamente yo puse mi clase abstracta. Esa es una de las formas de manejar el polimorfismo. Otra de las formas de manejar el polimorfismo, que es lo que veremos en este video, es el manejo de interfaces. Como vimos, el crear una jerarquía es una parte muy importante en la programación orientada a objetos, y en el caso de aquellas entidades que son muy parecidas y que podemos crear toda una relación jerárquica de esos elementos, entonces podemos crearlo como lo hicimos con la clase abstracta clientes, y de la cual derivamos dos clases. Una que se llamó clientes base y la otra que se llamó clientes con contacto. Entonces, esa es una de las formas. Ahí vimos un claro ejemplo de cómo podemos crear una jerarquía a través de la transferencia entre clases de sus atributos. Una de las formas también de polimorfismo es aquella en la cual pues lo que nos interesa principalmente son los métodos o las acciones que se van a realizar. En el caso de la clase abstracta, estamos compartiendo propiedades que son comunes en la jerarquía. En el caso de las interfaces se utilizan más para definir el comportamiento de los objetos en la jerarquía. Entonces vamos a hacer un ejemplo para crear una interfase y ver cómo se utiliza y cómo maneja el polimorfismo en el lenguaje C# a través de las interfaces. Como mencionamos, pues la idea de trabajar con interfaces es definir un comportamiento que es común a todo un conjunto de objetos. En la presentación anterior hicimos una clase clientes a través de una jerarquía completa y definimos una clase que se llamó impresión para poder imprimir ese cliente. La funcionalidad importante fue a transferir la clase clientes al método imprime cliente, que simple y sencillamente está definido con un parámetro de la clase abstracta, de tal forma que puede recibir cualquier objeto de la jerarquía que está generada a partir de la clase abstracta. En este caso, lo que vamos a hacer es trabajar sobre la clase impresión. La clase impresión tiene un método que se llama imprime cliente. Entonces vamos a definir la funcionalidad que nosotros esperamos de cualquier objeto que haga una salida de datos de estos objetos. Entonces, en la clase impresión es un ejemplo claro de la salida que voy a dar a las propiedades que tiene el cliente. En este caso, mi método de salida es la consola. Entonces, puedo definir una interfase en donde yo declaro los métodos que se tienen que implementar en los objetos que van a utilizar esta interfase, y a partir de ello
pues yo pueda entonces utilizar diferentes objetos para lo que es salida de datos. ¿Esto cómo lo identifico? Bueno, pues lo primero que tengo que darme cuenta es que este objeto que me está sirviendo para imprimir en la consola, pues lo puedo cambiar. Entonces, el reuso y la refactorización de mi programa seguramente me pedirá en algún momento, si es necesario, que yo en lugar de que mande a la consola, mande a otro dispositivo de salida, ya sea un archivo, ya sea una impresora o ya sea un formulario. Entonces, en ese momento yo ya me estoy dando cuenta, estoy yendo más allá de mi clase impresión y entonces estoy detectando ahí una oportunidad para que yo pueda crear una jerarquía de objetos que parten de una interfase bien definida. Y esa interfase me va a permitir que cuando yo implemente diferentes objetos de salida, pues tengan ya una base que les permita saber a partir de qué voy a crear la funcionalidad que necesito. Aquí entonces a mi presentación número 7, que es la misma que hicimos el video anterior, le voy a agregar un nuevo elemento, que en este caso lo voy a seleccionar con agregar nuevo elemento, y en la plantilla de Visual C++ yo tengo una opción que se llama interfaz. Y entonces aquí coloco el nombre de mi interfase. Y mi interfase se va a llamar, como es genérico, entonces yo quiero llamarlo int salidas para indicar que es una funcionalidad para salida de datos. Le doy a agregar y ahí me crea mi interfase. La diferencia con una clase es que no tiene la palabra reservada class, sino tiene la palabra reservada interface. La voy a poner pública y voy a declarar en esta parte, al igual que la clase abstracta, solamente declaro la funcionalidad que yo espero de esa interfase y que seguramente tendré clases que implementen esta interfase. En este caso, lo que me interesa es definir un método que imprima cliente, que recibe una clase abstracta cliente y si quiero agregar funcionalidad, bueno, aquí como ejemplo para que se den cuenta de que la interfase no solamente tiene un método, pues yo puedo agregar otro método que esté relacionado con mis reglas de negocios. Por ejemplo, tengo un objeto dirección, pues entonces voy a utilizarlo para que se imprima, y puedo tener quizás diferentes objetos en mi regla de negocio, y aquí lo podría agregar para indicar la funcionalidad correspondiente a la salida de datos. Aquí el nombre de mi método es imprime, bueno, pero principalmente es salida, ¿no? Quizás podría yo poner escribir o salida. Lo dejo como imprime cliente. Bien, ya tengo definida mi interfase. Si se dan cuenta, los métodos no tienen modificadores de alcance, solamente tienen el tipo que regresan y los parámetros que se tienen, igual que una clase abstracta. Ahora sí, entonces voy a implementar mis clases que implementan esta interfase. En el caso de mi clase impresión, pues bueno, simple y sencillamente le voy a decir que implementa la interfase int salidas.
de la misma forma que lo hice con la herencia. Le pongo 2 puntos y la interfase. La diferencia entre una clase abstracta y una interfase es que el objeto puede implementar varias interfaces y en el caso de la herencia solamente puede heredar de una clase. Ahí ya tengo definido mi imprime cliente y mi imprime dirección, entonces no hay ningún problema. ¿Qué pasa si yo voy a comentar esto de imprime dirección y lo voy a compilar? Entonces me marca error y me dice que la clase impresión no implementa el miembro de interfaz imprime dirección. Lo mismo que sucedió en las clases abstractas. Tengo que implementarlo, aunque esa implementación pueda no tener nada dentro, pero sí tengo que poner el método. Ahora sí, ejecuto mi programa y no hay ningún problema. Bueno, esto entonces me permite declarar mi interfase, me permite crear clases que van a tener diferentes métodos de salida. Aquí entonces voy a agregar una nueva clase que va a implementar lo correspondiente a los archivos. Imaginemos que en lugar de que yo quiera presentar en pantalla mis datos, ya que mi programa no tiene interacción con el usuario y es un programa quizás que se está ejecutando en un timer, entonces pues lo mejor que puedo hacer, como no está el usuario presente viendo la información, pues entonces mejor lo escribo en una bitácora. Y entonces aquí mi clase archivos, pues entonces debe de implementar la interfase salidas. Y eso implica que yo tenga que declarar, aquí sí, como ya estoy implementando, le pongo public, el método imprime cliente, que recibe una clase abstracta cliente, y aquí sí lleva cuerpo, porque ya lo estoy implementando. Y mi método imprime dirección. Bien, aquí por cuestión de tiempo no voy a implementar la parte de imprime dirección, solamente imprime cliente. Para que yo pueda escribir en un archivo utilizo un objeto que se llama StreamWriter. StreamWriter es de la librería estándar de C#, y para leer archivos también puedo utilizar el StreamReader. Tengo que utilizar el StreamReader. Aquí, como voy a escribir en un archivo, entonces utilizo la clase StreamWriter. Si se dan cuenta, me lo marca como error. Yo puedo buscar en la documentación cuál es la librería que tengo que utilizar, pero también aquí en el Visual Studio yo coloco el cursor sobre mi clase y me da opciones para ayuda. Y una de esas opciones, si es que detecta en qué librería está, pues entonces me la propone. Entonces me dice aquí que si quiere, yo puedo, el editor puede agregar Using System IO, que es donde se encuentra la librería. Bien, entonces StreamWriter utiliza
en el constructor diferentes parámetros. Por ejemplo, le puedo dar una ruta, le puedo dar un stream y cierto código, o le puedo dar una ruta y además un valor booleano que indica si al archivo se le puede agregar. Como es una bitácora, entonces quiero que se agregue. En primer lugar, tengo que indicar la ruta donde se encuentra mi archivo. Lo voy a ubicar en G documentos, que es donde yo tengo mis documentos. Copio la ruta y le pongo el nombre de mi archivo, que se va a llamar archbitácora.log, y además aquí le pongo un true para indicar que va a seguir agregando a pesar de que el archivo exista. Si le pongo false, entonces me lo va a crear siempre que se abre el archivo, me lo va a crear. Aquí me reporta un error, ya que la diagonal es un carácter especial dentro de una constante de una cadena. Para que yo pueda tomar tal y como está el carácter de diagonal, le puedo agregar una arroba a mi cadena para indicar que todo lo que está dentro de la cadena se va a tomar tal y como está. Y empiezo entonces a escribir con el método writeLine, similar al de console, y voy a copiar simple y sencillamente lo que estoy escribiendo en mi clase impresión. Aquí, si el tipo de régimen es igual a 1, escribe persona física, y si no, entonces pone persona moral. Aquí está utilizando console, entonces lo voy a sustituir por mi objeto, que es AR. Y finalmente tengo que cerrar mi archivo. Lo compilo para ver si tengo errores. Aquí me equivoqué, en vez de 2 puntos le puse punto y coma. Imprime dirección, no está implementado.
Aquí tengo un error en el nombre, si no lo escribo igual, entonces simple y sencillamente no me lo va, me va a seguir marcando error. Ahí está, entonces ya funciona. Entonces ya tengo dos clases que están implementando la misma interfase. Ahora aquí lo que voy a hacer es utilizar uno u otro dependiendo del valor que me indique el usuario, ¿no? En primer lugar tengo que definir, en lugar de definir mi objeto impresión con la clase impresión, pues la defino como mi interfase salidas. Entonces mi declaración es bastante genérica y lo que me va a permitir definir el método de salida es al momento de instanciar el objeto. Entonces aquí yo puedo definir una cadena que lea de la consola una línea y voy a checar si cadena es igual a 1, entonces impresión lo voy a instanciar como una consola, y si no, impresión la voy a instanciar como una clase archivos. Entonces dependiendo de lo que el usuario me indique, pues entonces yo simple y sencillamente voy a instanciar uno u otro. Y mi declaración de impresión punto imprime cliente no tiene ningún problema porque impresión ha sido declarado como la interfase. Entonces el método pues es común para los dos y recibe los mismos parámetros. Por eso es muy importante separar la instanciación del objeto de la declaración. Aquí, si se dan cuenta, el objeto impresión está declarado pero no está instanciado, y es posteriormente cuando el usuario selecciona un valor cuando estoy instanciando, dependiendo del valor que me está reportando, y eso es precisamente el concepto de polimorfismo. Entonces impresión puede tomar una forma de impresión o una forma de archivos dependiendo de la funcionalidad del sistema, y eso se logra a través de las interfaces. Aquí estamos hablando de que estamos compartiendo la funcionalidad de la interfase, que es diferente de lo que son clases abstractas. Por eso se cuestiona mucho qué utilizar, si interfaces o clases abstractas. Bueno, pues si estamos compartiendo una funcionalidad, tienen que ser interfaces, y si estamos compartiendo propiedades que son comunes, entonces tendremos que generar una jerarquía de clases a través definiendo primero la superclase con la clase abstracta. Vamos a probar nuestro código acá. Entonces si yo le doy el valor de 1 y enter, entonces me está imprimiendo en la consola el dato. Si yo le doy 2, entonces no se ve nada en pantalla, pero me creó un archivo en mi ruta que se llama arch bitácora, y ahí vemos los datos que se agregaron del cliente. Lo mismo pudimos haber hecho con las direcciones y con todos los objetos que necesitamos presentar en una salida de datos y que podemos escoger al momento de ejecución sin necesidad de que los tipos nos creen problemas.